Hoy es un nuevo día que nos podemos conectar a través de esta serie especial El Rescate. Y me da mucha alegría poder una vez más, a través de la palabra del Señor, tocar tu corazón con un mensaje necesario. Pero antes vamos a cantar juntos, a meditar en esa hermosa melodía de nuestro himno tema, El Rescate de Amor. Caímos en las garras del mar, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí. Mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor nunca se rinde. Querido Padre, bendícenos al estudiar tu palabra en esta ocasión y que alguien más en forma especial pueda estar disponible para tu hermosa y divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos necesidad de ese rescate.
La realidad es que ninguno de nosotros somos rescatistas. Durante la serie vamos a hablar un poco más acerca del rescatador, la importancia del rescate. Pero hoy quisiera compartir con ustedes bajo el título sumamente importante, el título de esta ocasión: la necesidad de un rescate. El libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 17, nos invita a meditar en lo siguiente: del árbol del conocimiento del bien y del mal no beberás, ni tampoco comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Fueron las palabras del Señor al inicio de toda esta historia. La creación había sido terminada, Dios había concluido la obra que había hecho. Dice Él mismo, que siempre he dicho que Dios tiene un excelente gusto, que todo quedó bueno en gran manera. Me da mucha pena la gente que piensa que venimos de una explosión efímera, que venimos de alguna casualidad del planeta, que algo sucedió tal vez con un chimpancé y ha seguido elaborándose hasta llegar a nosotros. No, yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios creador, en un Dios que todo lo creó para su gloria y para su honra. Pero también dio instrucciones. Y hoy necesitamos comprender bajo la necesidad del ser humano, que como agente moral y libre, el ser humano debería disfrutar de libertad con responsabilidad. Desgraciadamente, Adán y Eva no usaron bien su libertad y actuaron con total irresponsabilidad cuando debieron tomar una decisión. Tristemente, Dios habló claro. Hasta el día de hoy todavía Dios sigue hablando claro. El ser humano es el que se desvía, como decíamos en la sección anterior, es el que quiere vivir siendo él mismo el centro de su vida, quiere tomar sus decisiones no importando las consecuencias y sigue viviendo desgracia tras desgracia. La desgracia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, al desobedecer, fue traer la muerte. El origen del pecado lo trajeron a nuestra realidad. Dios no nos hizo para que sufriésemos de las consecuencias del pecado. Dios no nos hizo una trampa, un truco para ver si caíamos y Él establecer el pecado. El pecado no era un plan de Dios, la muerte no era un plan de Dios. Por lo tanto, hoy necesitamos sacarle un retrato a la realidad del pecado. Y de eso voy a hablarte, de la realidad del pecado, para que podamos entonces entender la necesidad de un rescate. Mientras hablábamos en la sección anterior, nos dimos cuenta de que el pecado se originó en el corazón de Lucifer, un ángel de luz, hermoso ángel de luz que Dios había creado, y tristemente nació algo incorrecto en su corazón, que fue marcándolo entre los demás. Según el relato bíblico, el pecado se originó en el mundo angélico. Lucifer, un ser muy exaltado entre los ángeles, se volvió orgulloso. Abran su Biblia en Ezequiel 28:17, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, y nos daremos cuenta. Ahora Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y también les invito a leer del 7 al 9, dice que el conflicto celestial de ahí resultante finalizó cuando Lucifer, ahora conocido como la serpiente antigua, diablo o Satanás, el adversario, fue expulsado del cielo junto con sus ángeles, y la entrada del pecado llegó a nuestro planeta. Fue aquí donde Dios separó a Lucifer, y tristemente la llegada del pecado llega a este planeta marcando sufrimiento tras sufrimiento. Mientras te hablo del pecado, no deseo resaltarlo. Ya tú estás sufriendo suficiente acerca del pecado. Esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, eso que no te deja dormir, eso es resultado del pecado.
Dios no quería que nosotros sufriésemos de ninguna depresión, ni mucho menos de ningún cáncer, de ningún dolor, de ninguna angustia, ni con nosotros y mucho menos con nuestros hijos y nuestros seres queridos. Así que, aunque estoy tratando de ver la realidad del pecado y su origen, hoy no quiero resaltarlo. Ya hay suficiente sufrimiento con el pecado. Pero sí necesitamos entenderlo para entonces darnos cuenta que necesitamos un rescate. Si no nos damos cuenta en la condición donde estamos y la realidad del pecado, nunca vamos a tener la necesidad de un rescate en nuestras vidas. Antes del pecado había perfecta armonía entre las criaturas de Dios y el Creador, lo que implicaba subordinación libre. La razón humana estaba sujeta a Dios. Además de eso, la voluntad estaba sujeta a la razón. Los afectos y apetitos eran controlados por la voluntad. No había rebelión, desproporción, ni tampoco desequilibrio. Parece que estoy narrando todo lo contrario a lo que vivimos hoy. Un desequilibrio al comer, una falta de voluntad en tomar buenas decisiones, una falta de afectos, nuestros apetitos carnales y la concupiscencia y todos esos placeres son los que nos están dirigiendo en nuestros días. Como el ser humano era libre en aquel entonces, como Dios lo había creado, podría elegir qué camino seguir. Y la elección de Adán y Eva fue desastrosa. Según el capítulo número 3 de Génesis, que nos presenta la realidad de lo que allí ocurrió, tristemente vemos que Adán y Eva, del árbol que Dios había dicho que no comiese, llegó la desobediencia. Comieron de ese árbol y todo cambió. El pecado llegó. Hay 4 realidades que quiero compartir con ustedes en esta hora. La primera acerca del pecado es un sentido inmediato y dominante de culpa y de vergüenza. Eso fue lo que trajo el pecado. Inmediatamente un sentido dominante de culpa. El ser humano no había pasado por la experiencia de la culpa y mucho menos de la vergüenza. La historia del capítulo número 3 del libro de Génesis, que por cierto comparto con ustedes que Génesis significa comienzo, trajo vergüenza. Inmediatamente fueron y se sintieron desnudos y trataron como cubrirse. En segundo lugar, debido a la culpa, la pareja se esforzó para ocultarse de la presencia de Dios, reconociendo su desobediencia deliberada. No fue algo que ellos dijeron, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No, la llegada del pecado tristemente al ser humano no tan solo trajo la culpa, no tan solo trajo la vergüenza, sino también la razón de que habían cometido un error. La denuncia, en tercer lugar, y la ejecución inmediata del juicio de Dios sobre la serpiente y sobre el hombre y la mujer. No tan solo el pecado llegó, sino Dios se pronunció contra esa serpiente. Dios se pronunció y dijo, tú tendrás que ser herida. Y también, tristemente, una declaración cayó sobre la vida de esos primeros seres humanos, Adán y Eva. Tuvieron que salir del Edén. Cuarto punto, la expulsión de la pareja del jardín del Edén para siempre y la prohibición de acercarse al árbol de la vida. ¡Qué momento tan difícil! Mientras comparto con usted la realidad del pecado, mi objetivo en esta ocasión es que le demos importancia a la necesidad de un rescate. No podemos seguir así. No podemos seguir sin reconocer que necesitamos ayuda en nuestra vida. En relación a la entrada del pecado en la historia humana, la Biblia enseña que éste comenzó con la transgresión de Adán en el jardín del Edén y por lo tanto con un acto perfectamente voluntario de parte del ser humano. Allí no sintieron la obligación
Inclusive, la serpiente no los obligó. La serpiente no nos puede obligar. Y todavía en nuestros días, Satanás no nos puede obligar. Tú y yo tenemos un libre albedrío, una libertad de elección. Si usted decide que sí, seguir a Jesús es un sí. Si usted decide que no, es un no, y una falta de tomar una decisión también es una decisión. Desde entonces el ser humano tenía la oportunidad en su libre albedrío de decidir, y voluntariamente tomaron del árbol que no debieron tomar, y las consecuencias se vieron. Desafortunadamente, Adán y Eva confiaron más en sus sentimientos que en la palabra de Dios. De ese modo rompieron su dependencia de Dios y pasaron ahora a vivir independientemente. Cayeron de su elevada posición y se sumergieron tristemente en el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es vivir separado de Dios. Por eso llegó el pecado. Porque ya no estábamos. Nuestros primeros padres no estaban con su Dios, con su Creador, con su Padre Celestial. Y desde ese momento, ni tú ni yo hemos tenido la oportunidad de estar con Dios. Fue un privilegio que nosotros perdimos. Pecado. Una de las definiciones clásicas del pecado se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, cuando la Biblia dice: el pecado es la transgresión de la ley. Es romper, violentar la ley. Lo que Dios estableció es pecado. Sin embargo, la Biblia usa diversos vocablos para referirse al pecado y muestra así sus diversos significados. Pero en forma sencilla, el pecado no es otra cosa que estar separado de Dios. En primer lugar, para definírselo un poco más minucioso, es algo terrible, dice Génesis 28:17. Temible, el pecado es malo, denota algo nocivo o perjudicial. Éxodo capítulo 2, versículo 13 dice que el pecado es maldad, usado en un sentido de una culpa moral que resulta de una vida sin reglas. Vivir sin obedecer a nadie es vivir en pecado. Errar el camino, presenta el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16. Job, capítulo 5, versículo 24. Y Proverbios 8:36 presenta que incluye el concepto de cometer un error deliberadamente. Un pecado es, según Job, Jueces, y Proverbios, es una acción deliberada. Yo quise tomar esta decisión, que incluye tristemente un propósito triste y devastador. Es importante que nos demos cuenta que ahora Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13 dice que el pecado es iniquidad, que significa culpa y tiene la connotación de deshonestidad, de apartarse intencionalmente de la justicia de Dios. El libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 3, dice que es un mal, denotado el mal moral y mal físico, menospreciado, una conducta menospreciada. Es injusticia, dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, que se refiere a cualquier comportamiento injusto en sentido amplio. Injusticia. La separación de las criaturas de Dios y su Creador ha traído todo esto. Ha traído toda esta realidad. Ha traído, según Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, la transgresión, que significa no otra cosa que el incumplimiento de esa ley. A partir de las afirmaciones previas, podemos entonces concluir la realidad siguiente. Pecado es básicamente desobediencia a Dios. Pecado involucra no solo la omisión negativa del bien, sino principalmente la aceptación positiva del mal. El pecado no es solamente el no hacer el bien,
es decir que el mal está bien, que el mal está correcto. Eso también es pecado. En última instancia, el pecado es una rebelión contra Dios que lleva a la desobediencia de sus patrones y sus normas. Vivir en pecado es vivirle a la contraria a nuestro Dios. ¿Qué otra consecuencia usted va a esperar si vive en contra del que hizo el plan para que tú y yo estuviéramos felices? La intensidad del enemigo fue clara. Es bien transparente lo que hizo. Tenga claro que el pecado es todo lo que es contrario al carácter de Dios. Por eso la transgresión de la ley es pecado, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? En primer lugar, Primera de Juan dice que Dios es amor, pero su carácter está reflejado en su santa ley, en los 10 mandamientos. Transgredir esa ley es vivir en pecado. Vivir separado de Dios es vivir adulterando, es vivir mintiendo, es vivir no honrando a nuestros padres, es vivir calumniando, levantando falso testimonio. El que vive lejos de Dios levanta una imagen, le adora, tiene muchos dioses. Hoy día el teléfono es un dios, la serie de televisión es un dios, el trabajo tristemente es un dios. La pregunta es, ¿tenemos esperanza? Claro que sí. Claro que sí que hay esperanza. Pero hoy es importante que te des cuenta y que yo me dé cuenta de la necesidad de un rescate. Porque si vivimos y seguimos viviendo de esta forma, separados de Dios, estamos perdidos. Por eso, en esta hora, es más que importante que atiendas a esta buena noticia. La esperanza está en Jesús. Jesús, el rescate de nuestras vidas. Tú y yo somos pecadores, eso es una realidad, pero no estamos solos. Por eso no necesitamos ni tú ni yo desesperarnos. En Dios podemos vencer el pecado y soñar en el Edén restaurado. Sí hay esperanza. La realidad es que la expectativa de Dios para nosotros es muy alta. Y no solo seremos capaces de vivir como Él quiere si experimentamos un cambio drástico, un nuevo nacimiento real, el nuevo estatus de hijos e hijas de Dios, que nos dará conciencia de nuestra responsabilidad. Sí hay esperanza en Jesús. Sí tenemos la necesidad de ser rescatados. Entonces podremos decir, tenemos esperanza, hemos sido rescatados del pecado porque Jesús así lo ha decidido. Ya Él ha explicado claramente la realidad del pecado en su palabra. Es tan y tan claro verlo en la Biblia, cómo Él ha definido el pecado, simple y llanamente, como vivir separado de Él. Si esta es tu realidad en esta hora, si vives haciendo injusticias, iniquidades, si vives adulterando, mintiendo, robando, si vives una vida miserable, la realidad es que estás separado del que quiere que tengas justicia, que seas feliz, que tengas esperanza y que puedas decir, tuve un día la necesidad de ser rescatado y alguien llamado Jesús vino a mi rescate. Toma este espacio para decir, Señor, yo no quiero seguir viviendo en pecado. Yo no quiero seguir sufriendo tanta iniquidad. Yo no quiero seguir trayendo más dolor a mi familia por la falta de Dios. Toma este instante y di, Señor, tengo necesidad de ser rescatado. Y si tú eres la solución, te abro mi corazón para que hoy mismo puedas bendecir mi vida. ¿Qué te parece si oramos en esta hora?
Querido Padre que estás en el cielo, en este momento nos hemos dado cuenta que el pecado no ha traído otra cosa que dolor a nuestras vidas. Y tenemos la clara necesidad de un rescate. Hoy queremos aceptarlo. Hoy queremos suplicar socorro para nuestras vidas. Y que tú, que eres tan bueno y grande en misericordia, nos vengas a visitar y pongas paz en cada una de nuestras vidas. Confiamos que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración.